Hoy en día los términos indio y aborigen son políticamente incorrectos, pero las comunidades indígenas fueron pensadas y representadas bajo estas categorías durante mucho tiempo. Hay que considerar el término indio no como una definición, sino como una categoría de pensamiento elaborada desde la perspectiva del colonizador. ¿Cómo era pensar en el indio antes y cuáles son los problemas en torno a él? En este video vamos a retomar los textos de 3 autores acerca de esta cuestión, pero será un resumen muy superficial. Les invito a que investiguen por su cuenta porque es imposible comprimir en 10 minutos los documentos que voy a mencionar a continuación. En el libro Todo Calibán, Roberto Fernández Retamar examina el origen, el desarrollo y el uso retórico de la figura de Calibán en los discursos modernos, tanto desde la perspectiva europea como latinoamericana. Calibán es un personaje de la obra teatral de Shakespeare, La Tempestad, y su nombre remite a la palabra caníbal, expresión que se remonta a la primera expedición de Colón a América, donde se esgrime esta palabra para definir a los indígenas caribes, pero con una connotación barbárica, ya que es allí donde se empezó a hablar de indios que comían carne humana. Calibán es la imagen de la barbarie que Europa ha creado de América, una imagen que los autores americanos tomarán para apropiársela, subvertirla y reinterpretarla. Aún no había finalizado el siglo XIX y ya había voces latinoamericanas preocupadas por lo que depararía el siglo XX, sobre todo por el avance del imperialismo estadounidense, en el auge de la expansión de su influencia económica y política. José Martí en Nuestra América anticipaba esta preocupación. En 1900, José Enrique Rodó publica Ariel, su libro de ensayos más conocido, donde utilizaba los personajes de La Tempestad como símbolos del orden político en curso. Sus palabras eran un llamado a la Unión Latinoamericana para confrontar el avance de lo que él llamaba nordomanía. Implícitamente la civilización norteamericana es presentada allí como Calibán, apenas nombrado en la obra, mientras que Ariel vendría a encarnar, o debería encarnar, lo mejor de lo que Rodó no vacila en llamar más de una vez nuestra civilización. Retamar hace un recorrido por distintos autores que utilizan la figura de Calibán de distintas formas, para luego concluir. Nuestro símbolo no es pues Ariel, como pensó Rodó, sino Calibán. Esto es algo que vemos con particular nitidez los mestizos que habitamos estas mismas islas donde vivió Calibán. Próspero invadió las islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a Calibán y le enseñó su idioma para entenderse con él. ¿Qué otra cosa puede hacer Calibán sino utilizar ese mismo idioma para maldecir, para desear que caiga sobre él la roja plaga? No conozco otra metáfora más acertada de nuestra situación cultural, de nuestra realidad. Asumir nuestra condición de Calibán implica repensar nuestra historia desde el otro lado, desde el otro protagonista. El otro protagonista de La Tempestad no es Ariel, sino Próspero. No hay verdadera polaridad Ariel-Calibán. Ambos son siervos en manos de Próspero, el hechicero extranjero. Antes de continuar, encontré en la web una serie de clases en línea del docente Guido Fernández Parmo, profesor de la Universidad de Morón. Él dedicó 3 videos a la cuestión de Ariel y Calibán en sus clases sobre filosofía latinoamericana. Los recomiendo si quieren internalizarse en el tema de una forma amena y completa. Pude chequear el material y me sirvió muchísimo. Gracias, profesor Parmo, por subir estas clases. No puedo avanzar en este video sin hablar de gamonalismo, un sistema de poder, explotación y opresión que ejerce un hacendado terrateniente sobre las comunidades indígenas andinas a partir de la apropiación ilegítima de sus tierras. No solo se funda en el uso de la violencia física o económica, sino también cultural e institucional. Familias enteras coartadas no solo por la tiranía del patrón, también por el desamparo absoluto del gobierno y de la ley. Podríamos extralimitarnos a definirlo solo como la expropiación de tierras, pero también hay que enunciar las consecuencias que implica el gamonalismo en tanto vulneración total de los derechos de las comunidades afectadas, no solo en un sentido territorial, sino también económico y cultural. Tanto Manuel González Prada como José Carlos Mariátegui van a hablar contra esta forma de explotación, contra los privilegios de la clase terrateniente y contra la complicidad de un gobierno peruano que se afirma republicano y democrático, pero que en la práctica mira hacia otro lado cuando su pueblo sigue sufriendo a la sombra de un feudalismo institucionalizado.
En Nuestros Indios, González Prada arremete en primer lugar contra la sociología y el concepto de raza. Le planta cara a todos aquellos que en el nombre de las ciencias sociales persisten en esa idea de razas inferiores o superiores. A medida que avanza el texto, la crítica se desplaza desde afuera del continente hacia el interior de la misma sociedad peruana que perpetúa la desigualdad y la explotación en los indígenas locales. En el Perú vemos una superposición étnica, excluyendo a los europeos y al cortísimo número de blancos nacionales o criollos. La población se divide en dos fracciones muy desiguales por la cantidad: los encastados o dominadores y los indígenas o dominados. 100 a 200.000 individuos se han sobrepuesto a 3 millones. La República sigue las tradiciones del virreinato. Los presidentes en sus mensajes abogan por la redención de los oprimidos y se llaman protectores de la raza indígena. Los congresos elaboran leyes que dejaban atrás a la Declaración de los Derechos del Hombre. Los ministros de gobierno expiden decretos, pasan notas a los prefectos y nombran delegaciones investigadoras, todo con el noble propósito de asegurar las garantías de la clase desheredada. Pero mensajes, leyes, decretos, notas y delegaciones se reducen a jeremiadas hipócritas, a palabras sin eco, a expedientes manoseados. Lo que denuncia González Prada es que la situación de los pueblos indígenas no mejoró con la independencia de las colonias americanas. Al contrario, bajo regímenes de servidumbre, sin tierras y sin derechos, siguen siendo oprimidos en un orden feudal que se perpetúa en las narices de una república que dice ser democrática. El nuevo planteamiento consiste en buscar el problema indígena en el problema de la tierra, sentencia Mariátegui en El problema del indio. La opresión indígena es una cuestión fundamentalmente económica y su solución no puede provenir sino desde el propio movimiento indígena. Como González Prada, Mariátegui entiende el gamonalismo como un sistema de opresión feudal y reconoce que la República no solo hizo muy poco por garantizar los derechos de los pueblos indígenas, sino que también contribuyó a acentuar la crisis con su indiferencia institucional. Sin embargo, el problema del indio hace precisiones muy interesantes. Rechaza la implementación de políticas proteccionistas o paternalistas hacia los indígenas. También hace mucho énfasis en que esta crisis no es de orden racial, por lo que proponer que los indios se mezclen con blancos o criollos es una absoluta ridiculez. Uno por uno, Mariátegui rebate los argumentos que apoyan una solución racial, moral, educativa o religiosa para el problema del indio. Su conclusión: la solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. A los indios les falta vinculación nacional. Sus protestas han sido siempre regionales. Esto ha contribuido en gran parte a su abatimiento. Un pueblo de 4 millones de hombres, consciente de su número, no desespera nunca de su porvenir. Los mismos 4 millones de hombres, mientras no sean sino una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, son incapaces de decidir su rumbo histórico. Es muy importante poner en contexto la definición de lo indio, porque como lectores no podemos cancelar o leer de forma parcial las obras del pasado por el mero hecho de que incluyan una palabra que hoy es considerada ofensiva. Lo ideal es que sean las propias comunidades las que propongan representaciones de sus cosmovisiones y realidades, desde su lengua, sus tradiciones y su cultura, que cuenten con las garantías constitucionales suficientes para tener mayor participación política, una administración económica más justa y un acceso a una educación que no socave su identidad cultural. Visto lo visto, no puedo decir que la situación haya mejorado. Y en cierto modo, las palabras de Mariátegui tienen una vigencia alarmante, porque no se trata meramente de tolerancia, respeto o integración, se trata de justicia, justicia que se oscurece cuando perdemos la memoria.